¿Qué fue de Joe Garner? Con su elevada estatura y sus poderosos movimientos, Joel Garner dominó en su día los campos de críquet de todo el mundo, pero a la edad de 72 años, su vida ha sido una serie de días luchando contra la enfermedad, la presión financiera y el abandono público, que ha llevado a esta leyenda del críquet de las Indias Occidentales. Acompáñenos a explorar la desgarradora verdad que se esconde tras los focos en esta emotiva historia. La lucha silenciosa contra el tiempo. Érase una vez Joel Garner, epítome de la brillantez en el deporte del críquet. Gracias a su altura, fuerza y velocidad, fue capaz de inquietar a bateadores de todo el mundo y de realizar acciones cruciales en algunos de los momentos más famosos de la historia del críquet profesional. Su asombrosa actuación en la Copa Mundial de Críquet de 1979, en la que consiguió 5 wickets y ayudó a las Indias Occidentales a ganar el torneo, cimentó su posición en los anales de la historia del críquet. Fue el mayor logro de su carrera. Sin embargo, transcurridos varios años, Garner descubrió que cada vez era más difícil seguir siendo relevante en un deporte que estaba experimentando rápidos cambios. El año 1987 marcó el inicio de su retirada, pero el mundo que había dominado hasta entonces empezó a disminuir para él. Pasar de ser un jugador de críquet internacional de gran prestigio a ser un deportista retirado no fue tan fácil para Garner como podía parecer a primera vista. Su salud empezó a deteriorarse y la figura del pasado, vibrante e imponente, fue desapareciendo poco a poco. El hombre que una vez acaparó la atención tanto dentro como fuera del campo se convirtió en una figura tranquila. El otrora temido jugador de bolos rápidos ya no era capaz de rendir al nivel de antaño. Aunque el declive no se produjo de forma inmediata, el impacto y la presencia de Garner en el deporte fueron menguando gradualmente con el paso del tiempo. Sus compañeros jugadores de críquet, muchos de los cuales pasaron a disfrutar de segundas carreras como entrenadores, comentaristas y administradores, dejaron de estar en el candelero junto con él, dejó de ser el centro de atención. Sin embargo, Joe se enfrentaba a un reto diferente, que acabaría por hacerle desaparecer gradualmente del mundo del críquet. Ahora luchaba por aceptar la realidad de la vejez y la pérdida de la profesión que una vez le había definido. El hombre que una vez había inspirado a millones de personas se enfrentaba ahora a estos retos. Debido a ello, su nombre dejó de aparecer en la escena pública, y las contribuciones que hizo a este deporte empezaron a desaparecer de los recuerdos del público en general. A medida que se acercaba a los 60 y 70 años, se hizo más evidente que la carrera de Joel Garner como jugador de críquet le había pasado una factura física considerable. Su cuerpo había dejado una huella indeleble como resultado de años de lanzamientos contrarreloj, a menudo a gran velocidad y con gran ferocidad. Sus rodillas, caderas y espalda, que antes habían sido la base de su atletismo, se convirtieron más tarde en la fuente de sus continuas molestias. Con el paso del tiempo, empezó a tener problemas articulares, artritis y otros males relacionados con la edad, que fueron reduciendo su movilidad y repercutieron en su vida cotidiana. El imponente cuerpo de Garner, que en su día le convirtió en un oponente formidable en el campo de juego, acabó convirtiéndose en una carga para él en sus últimos años. Su estatura, que había sido un factor en su éxito como jugador de bolos rápidos, de repente hizo que sus retos físicos fueran mucho más difíciles. Esto le provocaba molestias persistentes en las articulaciones y le imposibilitaba realizar incluso las acciones más fundamentales. La persona que antes era capaz de correr por el campo con una agilidad asombrosa ahora tenía dificultades para mantener el mismo nivel de energía y atletismo. Las duras realidades de la edad fueron suavizando poco a poco su otrora imponente presencia, que había disminuido con el tiempo. Joe descubrió que cada vez le resultaba más difícil recuperar la vitalidad que tenía cuando jugaba. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse activo y en forma, su compromiso habitual con el deporte pasó del juego activo a la enseñanza y la tutoría, pero incluso esas tareas se veían obstaculizadas por su deterioro físico. Su degeneración física le ha impedido practicar este deporte. El mismo individuo que antes era capaz de propulsar pelotas de críquet a velocidades superiores a 90 millas por hora se enfrentaba ahora a la dificultad de navegar por una vida confinada por sus propias limitaciones autoimpuestas.
Es posible que una de las partes más dolorosas de la vida de Garner sea el cambio de ser un jugador de cricket dominante a alguien que debe vivir con un sufrimiento corporal continuo. En otro tiempo, su físico era su activo más valioso. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en la causa de sus limitaciones más importantes. La degeneración física que ha experimentado le ha obligado a adoptar un modo de vida más modesto, muy distinto del de los días dorados de sus años de formación. A pesar de que Joe Garner tuvo una próspera carrera en el cricket, los beneficios económicos que recibía entonces eran muy bajos en comparación con los de hoy. Tras retirarse del cricket, el patrimonio neto de Garner, que en su día fue una representación de su éxito en el deporte, ha disminuido debido a las realidades de la vida después de la jubilación, como resultado de una combinación de factores, entre ellos las facturas médicas, la disminución de los ingresos procedentes de patrocinios y compromisos con los medios de comunicación, y un estilo de vida que ya no era capaz de mantener. Su situación financiera se ha ido deteriorando constantemente. En la época anterior a los grandes acuerdos de patrocinio y a los lucrativos contratos 2020, los jugadores de cricket como Joe Garner dependían únicamente del dinero que ganaban en los partidos y de los incentivos de los torneos. Si bien es cierto que estos pagos eran sustanciosos en aquella época, no eran en absoluto comparables a los salarios que reciben los jugadores en la actualidad. Aunque Garner era una figura de renombre, nunca tuvo la oportunidad de aprovechar las opciones posteriores a su jubilación a las que suelen tener acceso los deportistas actuales. Estas posibilidades incluyen ricos patrocinios, honorarios por apariciones y trabajos como comentarista. En los años que siguieron a su retirada en 1987, Joel Garner continuó activo en el mundo del cricket desempeñando diversas funciones, como entrenador y en tareas administrativas. Sin embargo, los ingresos generados por estas funciones no eran comparables a los generados por una carrera como jugador. Además, Garner se encontraba en una situación financiera peligrosa, ya que no tenía un plan financiero sólido para su vida más allá del cricket. Garner ha luchado por conservar la independencia económica que tenía antes debido a obstáculos como los gastos médicos, un estilo de vida caro y la falta de ingresos importantes tras su retirada del cricket. Una parte importante de su fortuna, que en la actualidad se estima entre 2 y 4 millones de dólares, la amasó durante sus mejores años. Sin embargo, una parte significativa la ha gastado en preservar su salud y su estilo de vida, ambos insostenibles a medida que envejecía. En la actualidad, dado que Garner está entrando en la setentena, su seguridad financiera está en entredicho. Se ha visto obligado a llevar una vida más humilde como consecuencia de su incapacidad para adquirir la misma cantidad de ingresos que tenía antes, cuando estaba en la cima de su carrera, así como de su falta de participación en la planificación financiera contemporánea. El hombre que antes llevaba una vida de lujo y renombre debe afrontar ahora que tendrá que navegar por sus años de vejez con las restricciones financieras de alguien que ya no está en la cima de su juego. El paso del frenético mundo del atletismo profesional a la tranquilidad de la jubilación es uno de los retos más difíciles que muchos deportistas tendrán que afrontar en su vida. Según Joe Garner, esto era igual que antes. A medida que su carrera en el cricket llegaba a su fin, la persona que antes había sido el centro de atención de los aficionados, los medios de comunicación y sus compañeros de juego se encontró en un segundo plano. Cuando Garner se retiró en 1987, el deporte del cricket ya había empezado a experimentar cambios significativos. La estructura del juego, la economía de los patrocinios y el entorno general que rodeaba al deporte estaban experimentando tremendas transformaciones para mejor. A pesar de los esfuerzos de Garner por seguir implicado en el deporte, primero como entrenador y más tarde como administrador, la posición de jugador retirado ya no tenía el mismo prestigio ni la misma importancia que en el pasado. A raíz de este cambio en el juego, Garner se desconectó emocionalmente del mundo que había dominado anteriormente. Los elogios, la admiración y la emoción habían ido disminuyendo con el tiempo. En su lugar, la dura realidad de hacerse mayor le brindaba menos oportunidades de demostrar su habilidad. El compromiso de Garner con el deporte empezó a sentirse cada vez más como una idea de último momento, a pesar de que hizo varios intentos de continuar con su participación. Su relación con los jugadores más jóvenes,
cuyas carreras apenas empezaban a despegar en un mundo del cricket muy diferente, era mínima. Joe luchaba contra sentimientos de irrelevancia mientras se esforzaba por sobrellevar el desgaste emocional que le estaba causando la sensación de ser una reliquia de una época pasada. Luchaba contra estos sentimientos en secreto, ya que los focos que antes brillaban con tanta intensidad sobre él parecían estar ahora más lejos que nunca. Mientras esto sucedía, la presión emocional se agravaba aún más por el hecho de que la jubilación y el envejecimiento venían acompañados de sentimientos de soledad. Garner no solo se encontró física y emocionalmente separado del deporte que había sido el centro de su vida, sino que las amistades y relaciones que había entablado con otros jugadores de cricket, como Viv Richards e Ian Botham, se fueron debilitando con el paso de los años. Vida privada. Tanto en su vida personal como en la profesional, Joel Garner ha experimentado una montaña rusa de altibajos a lo largo de su vida. La mayor parte de su vida personal se ha mantenido oculta al público, a pesar de que lleva casado más de 38 años. De hecho, ha optado por ocultar el nombre de su esposa para proteger su vida personal del escrutinio de los medios de comunicación. Hay indicios de que las relaciones personales de Joel se han vuelto tensas en los últimos años, a pesar de que llevan casados mucho tiempo. Esto se debe sobre todo a que su salud se ha ido deteriorando y al desgaste emocional que le ha causado el envejecimiento. Junto con sus nietos, su hija, que reside en el barrio, es el miembro más importante de su círculo familiar. A pesar de que Joe valora claramente su posición como abuelo, el hecho de que no pueda estar completamente conectado con su familia debido a sus limitaciones físicas es un obstáculo importante para él. Debido a que su cuerpo tiene problemas para satisfacer las exigencias de pasar tiempo de calidad con sus seres queridos, parece que ya no es capaz de ofrecer el mismo nivel de entusiasmo y vigor que solía aportar a las reuniones familiares. Ahora está relegado a periodos más apagados, y con frecuencia es incapaz de participar en las cosas que antes le divertían hacer. El tipo que una vez fue más grande que la vida, la muerte de amigos y compañeros de cricket ha contribuido aún más a la carga emocional que pesa sobre él. Uno de los recordatorios más terribles de la imparable marcha del tiempo ha sido el fallecimiento de compañeros jugadores de cricket, incluidos algunos de sus antiguos compañeros de equipo. El impacto de estas pérdidas es mucho más profundo para alguien como Joe, que antes había compartido una parte importante de su vida con otras personas de la comunidad del cricket. Un hombre que estaba acostumbrado a estar rodeado de la camaradería y la emoción del campo de cricket se enfrenta de repente a la soledad propia de la edad, una verdad difícil de aceptar para él. En este periodo de su vida, Joel está aceptando el hecho de que es incapaz de influir en el paso del tiempo a través de una mayor conciencia, como persona pública. Antes era alabado por su poder y presencia. Ahora, a medida que su cuerpo sigue deteriorándose y sus vínculos con el pasado se hacen menos fuertes, se hace cada vez más evidente que la realidad de la pérdida es algo que ya no puede eludir. Para alguien como Joel Garner, que en su día fue considerado uno de los jugadores de bolos rápidos más temibles del cricket, es difícil aceptar que el deporte que amaba ya no le reconozca. En los años siguientes a su retirada, Joel se esforzó por mantener su vinculación con el cricket dando clases particulares, desempeñando funciones administrativas e incluso como seleccionador de la selección de las Indias Occidentales. Por otra parte, a pesar de estos esfuerzos, su participación en el juego actual fue perdiendo importancia con el paso del tiempo. Con el paso de los años, el cricket sufrió una transformación que se tradujo en la introducción de nuevos formatos, nuevas estrellas y un componente comercial del deporte en rápida expansión. Joel dejó de formar parte del juego y, a pesar de que aparecieron y desaparecieron nuevos jugadores de cricket, siguió siendo una figura del pasado. Debido a la magnitud del auge comercial del deporte, que cada vez se apoyaba más en rostros más jóvenes y comercializables, sus esfuerzos por mantener su relevancia en el mundo del cricket quedaron eclipsados. Garner, que floreció en una época más convencional del deporte, se quedó con poco espacio para crecer como resultado de la transformación del juego moderno, que incluía el auge del cricket estadounidense y el importante impacto de las redes sociales. Su selección de las Indias Occidentales, que en su día fue la más dominante del mundo, era ya un recuerdo lejano, y la sociedad del cricket había dado la bienvenida a nuevos héroes.
La implacable marcha del tiempo y la naturaleza en constante evolución del juego ensombrecieron el legado que había construido. Joe se quedó con la impresión de que era una reliquia en el mundo del cricket actual. A pesar de que había alcanzado el éxito y había desempeñado un papel importante en la historia de este deporte, ya no recibía el mismo respeto ni la misma atención que antes. Joel, que ahora lucha contra el hecho de saber que el papel que una vez desempeñó en el mundo del cricket ya no forma parte de su vida, se ha alienado aún más como resultado de la distancia que ha mantenido con el juego que una vez le definió. Su vínculo con el deporte, a pesar de que sigue presente, es débil. Hay un contraste sorprendente entre el atleta potente y duradero que Joe Garner solía ser y el desgaste físico que su cuerpo ha experimentado a lo largo de su carrera desde entonces. El físico de Garner se diseñó específicamente para el cricket, como demuestran su imponente presencia en el campo, su rapidez en los lanzamientos y su enorme potencia. Sin embargo, teniendo en cuenta el paso del tiempo, ahora es difícil pasar por alto la presión a la que se han visto sometidos sus músculos y articulaciones. Salud y cambio en el mundo del cricket. A sus 72 años, su imponente figura se ve afectada por el peso de la artritis, las molestias articulares y las dolencias propias de la edad, que han dificultado gravemente sus movimientos. Estas afecciones le han hecho perder mucha movilidad, a pesar de que su técnica de bolos rápidos, caracterizada por la velocidad, la agresividad y un ritmo implacable, le convirtió en un oponente letal en el campo, tuvo un precio. Sus rodillas, espalda y hombros, que antes habían sido la fuerza motriz de su ascenso a la fama, sufren ahora molestias persistentes. Sus articulaciones, que antes estaban aclimatadas a las exigencias de los bolos de alta velocidad, sufren ahora un desgaste que se interpone en su rendimiento diario. El antaño enérgico jugador de cricket, que podía correr fácilmente de un extremo a otro del campo, tiene ahora dificultades para realizar incluso las actividades más básicas, como caminar, subir escaleras o permanecer de pie durante periodos prolongados. A pesar de ello, Garner ha demostrado una extraordinaria capacidad de recuperación al esforzarse por mantener su nivel de actividad realizando un ejercicio modesto y asistiendo ocasionalmente a actividades relacionadas con el cricket. Por otra parte, las limitaciones físicas relacionadas con la edad le han privado de una parte significativa de la independencia que poseía anteriormente. Su vulnerabilidad ante los inevitables obstáculos que conlleva la edad es consecuencia directa de los estragos que le han causado años de practicar un deporte exigente. Su cuerpo sigue sufriendo efectos a pesar de las terapias que ha recibido. El tipo que antaño infundía respeto y no temía a ningún jugador de bolos vive ahora con graves molestias físicas, que le sirven de recordatorio diario de los sacrificios que hizo a lo largo de su etapa como jugador de cricket. Una persona que en su día fue considerada un icono en el mundo del atletismo puede encontrarse con que los problemas físicos que vienen con la edad son posiblemente la verdad más difícil y devastadora a la que enfrentarse. Esta es la mayor lucha personal a la que se enfrenta hoy en día, una que ni siquiera el jugador de bolos rápidos más agresivo podría ser capaz de superar. Es un agudo contraste con la fuerza y vitalidad que demostró antaño, y es la lucha a la que más se enfrenta. En su día fue un gigante en el mundo del cricket, pero con el paso del tiempo se ha convertido en una figura olvidada. El mundo del cricket actual parece haber seguido adelante, con escaso reconocimiento de su estatus legendario, a pesar de que los aficionados al cricket que vivieron durante su época siguen respetando su contribución al juego. El propósito de esta sección es investigar cómo el paso del tiempo y el desarrollo del deporte han dado lugar a que la prominencia de Garner se haya visto eclipsada por héroes más jóvenes, lo que ha provocado su olvido en el panorama del cricket. Durante los primeros años posteriores a su retirada, Garner continuó activo en el cricket desempeñando diversas funciones, como entrenador, administrador y otras. Sin embargo, con el paso de las décadas, jugadores más recientes como Chris Gayle, Kieran Pollard y Jason Holder se convirtieron en las figuras más destacadas del sector. Con el tiempo, el mundo del cricket empezó a centrar su atención en los jugadores más jóvenes. La contribución de Garner al dominio de las Indias Occidentales en las décadas de 1970 y 1980, en el que desempeñó un papel vital, se ha convertido en un recuerdo lejano para los aficionados más jóvenes.
muchos de los cuales nunca han visto los días de gloria del críquet antillano. Con el paso del tiempo, cada vez es menos probable que el nombre de Joel Garner figure entre las leyendas actuales de este deporte. Sus asombrosos logros, especialmente su asombrosa actuación en la Copa Mundial, a veces se descuidan en favor de victorias más recientes. Sin embargo, a pesar de que su posición en los anales de la historia del críquet debería estar firmemente establecida, ha quedado relegado a un segundo plano. La necesidad de lanzadores rápidos como Garner está disminuyendo a medida que la proliferación de otros formatos de críquet, incluido el cricket 2020, sigue creciendo en popularidad. Debido a que su estilo de juego convencional ya no está en boga, su influencia en el juego se desprecia con frecuencia y su legado se pierde poco a poco en los anales de la historia. Aunque antes era adorado en todo el mundo y temido por los bateadores, el tipo que ahora intenta mantener una posición en la siempre cambiante narrativa del críquet es uno de los favoritos de los aficionados. Aunque en la actualidad Joel Garner atraviesa una serie de dificultades, no se puede negar la importancia de su legado. Para quienes recuerdan la altura, la fuerza y el talento que aportó al campo de críquet, sus contribuciones a este deporte están lejos de haberse olvidado. A pesar de que el paso del tiempo pueda haberle afectado, no se puede negar que Garner tuvo un efecto significativo en el equipo de críquet de las Indias Occidentales durante su época dorada. Además, su participación en el establecimiento del paisaje de los bolos rápidos sigue siendo una parte importante de la historia de este deporte. Por otra parte, su historia no es solo la del éxito profesional, sino también la de la perseverancia y la tenacidad. El viaje que Garner ha emprendido a través de los altibajos del críquet, y ahora a través de los obstáculos de la edad, sirve como recordatorio de la resistencia que se requiere para perseverar ante la adversidad. Aunque la agonía física, las dificultades mentales y los problemas económicos que ha padecido Joel le han pasado factura, no ha flaqueado en su compromiso con su pasión por el juego. A pesar de su avanzada edad, sigue abogando por el futuro del críquet en las Antillas. Sigue ejerciendo de seleccionador y continúa apoyando a los nuevos talentos de la zona. A lo largo de su carrera, Garner se ha consolidado como algo más que un simple jugador de críquet gracias a su labor humanitaria, gracias a su participación en operaciones de socorro en catástrofes en el Caribe y a sus esfuerzos por ayudar a las supervivientes de la violencia doméstica. Ha podido crear una influencia que continuará mucho después de que haya dejado de jugar al fútbol. Gracias a su labor como mentor de jóvenes jugadores y a su dedicación a llamar la atención sobre la importancia de la salud y la seguridad en el deporte, su influencia seguirá dejándose sentir no solo en el mundo del críquet, sino también en otras comunidades. Aunque los últimos años de Joel Garner estuvieron marcados por circunstancias difíciles, su legado seguirá presente en los recuerdos de quienes se vieron profundamente afectados por su brillantez. Su actitud duradera, tanto dentro como fuera del campo, representa el corazón de un auténtico campeón. Aunque haya caído fuera de la escena pública, otros nunca olvidarán las contribuciones que hizo al deporte y a la sociedad. Sus esfuerzos serán recordados durante mucho tiempo. Para comprender realmente la grandeza que alcanzó, hay que remontarse al lugar donde empezó todo, en los tranquilos campos de Barbados, donde un muchacho alto y decidido llamado Joel Garner cogió por primera vez una pelota de críquet y comenzó su andadura. Crea una leyenda. Joel Garner, nacido en Enterprise, Christchurch, Barbados, pasó su infancia en medio de los extensos campos de caña de azúcar de esta zona, donde residían él y su familia. Enterprise no solo era una humilde finca rural que carecía de cualquier forma de lujo, sino que también fue el lugar donde una de las figuras más legendarias de la historia del críquet comenzó sus años de formación. Fue en este tranquilo entorno rural donde empezó a arraigar el temprano interés de Garner por el críquet. La región estaba salpicada de viviendas y se encontraba en medio de un bello entorno campestre. Garner era el mayor de 2 hermanos, y experimentó importantes cambios en su vida a una edad temprana. Era el mayor de los 2 hermanos. Cuando él y su hermano pequeño eran muy pequeños, sus padres los dejaron al cuidado de sus abuelos para buscar nuevas oportunidades en Canadá y Estados Unidos. Los dejaron al cuidado de sus abuelos. Joel Garner pudo recibir afecto y orientación de sus seres queridos, a pesar de vivir a una distancia considerable de sus padres. Esto le sirvió de sólida base para su futuro desarrollo.
Garner tuvo la oportunidad de jugar al cricket con sus amigos del barrio cuando era niño, y fue a partir de esas experiencias cuando acabó aficionándose a este deporte. Para Garner, el cricket se convirtió rápidamente en un deporte que apreciaba y con el que se comprometió. El cricket no es solo un pasatiempo, sino un componente esencial de la vida de todos los barbadenses. Christopher's Primary School, donde asistía a una escuela primaria para niños establecida por la iglesia anglicana local, fue el origen de sus primeros pasos en la ruta que le llevaría finalmente a una carrera en el cricket. Sin embargo, a pesar de que el cricket es un deporte muy popular en esta región, muy poca gente preveía que serían estos modestos comienzos los que llevarían a Garner al punto más alto de su carrera deportiva. En poco tiempo, Garner se consolidó como jugador todoterreno tras pasar a Foundation Boys, donde siguió jugando al cricket y demostrando su habilidad. Sin embargo, un hecho trascendental tuvo lugar cuando se convirtió en miembro del equipo de cricket de la escuela, que estaba entrenado por el internacionalmente conocido Seymour Nurse. Seymour Nurse, considerado uno de los entrenadores de cricket más consumados de las Antillas, hizo la siguiente observación a Garner cuando participaban en una sesión de entrenamiento. La comprensión de que la enorme estatura de Garner podía ser una ventaja significativa como jugador de bolos fue un momento crucial en su carrera, y gracias a esta orientación pudo darse cuenta de ello. Garner pudo aprovechar al máximo la potencia que poseía su cuerpo con la ayuda de Seymour Nurse, que se convirtió en su mentor directo. Le enseñó a aprovechar al máximo su altura y su fuerza para lanzar con fuerza y rapidez, con resultados fantásticos. Otras superestrellas del cricket de las Indias Occidentales, como Charlie Griffith y Gary Sobers, proporcionaron a Garner orientación y consejos que utilizó a lo largo de su carrera. Garner aprendió de Charlie Griffith a lanzar un yorker de alto vuelo, una habilidad tan vital como difícil de dominar en el cricket. Garner empezó a florecer como prometedor jugador de bolos gracias a la información y las habilidades que aprendió de estos magníficos tutores. Las sesiones de entrenamiento no solo le ayudaron a mejorar su técnica, sino también a desarrollar la seguridad en sí mismo necesaria para afrontar los obstáculos que le depararía su inminente carrera. Con el paso del tiempo, Garner no solo se hizo un nombre conocido en el equipo de la escuela, sino que también atrajo la atención de los profesionales, lo que le abrió una importante puerta para participar en competiciones y selecciones nacionales. La primera vez que Somerset tuvo conocimiento de Garner fue cuando jugaba en Littleborough, en la Central Lancashire League. Fue durante la temporada de 1976 cuando sustituyó a Sir Gary Sobers como hombre a sueldo del club. Siguió desempeñando este cargo durante las temporadas de 1977 y 1978. Jugó en Littleborough durante 3 años, en los que anotó más de 1.500 carreras con el bate y consiguió 334 wickets con una media de 9,34 carreras por wicket. El inicio de la temporada de 1977 marcó el comienzo del mandato de Joel Garner en el Somerset. Durante su estancia en Somerset, fue considerado como el mejor jugador de bolos rápidos que jamás haya jugado para el condado, a pesar de que consiguió 338 wickets en primera clase, con una media de 18,1 wickets por partido. Cuando se le preguntó por Somerset, Garner declaró: "La gente de aquí es relajada y me pareció más amistosa. Nunca te molestaban, tenías libertad para ocuparte de tus asuntos, y pude integrarme bien". Fue durante su mandato en Somerset cuando el condado ganó 5 trofeos, convirtiéndolo en el periodo más exitoso de la historia del condado, al conseguir 6 wickets por 29 carreras en la final de la Copa Gillette. Garner fue uno de los lanzadores más eficaces de la historia de este deporte, ya que participó en 58 partidos de prueba con la selección de las Indias Occidentales entre 1977 y 1987. Consiguió 259 wickets con una media de algo más de 20, lo que le convierte en uno de los lanzadores más productivos de la historia. En 1977 jugó su primer partido de prueba contra Pakistán. En su primera serie, consiguió 25 wickets. En aquella época ostentaba el récord de ser el lanzador rápido más alto que jamás había competido en pruebas de cricket. Medía 1,9 metros, 1 centímetro más que Jason Holder, que mide 1,9 metros. Estuvo luchando contra dolencias,
pero pasó el tiempo desarrollando su forma física y finalmente hizo su regreso para la Serie D, un día que se jugó en Australia en 1983-1984. Debido a una lesión en la rodilla, Garner no pudo participar en 6 partidos de un día. Sin embargo, pudo regresar para los últimos 4 partidos, durante los cuales su forma y estado físico se habían recuperado por completo. Garner fue responsable de 31 wickets a lo largo de los partidos de prueba que se disputaron durante la posterior gira australiana por las Antillas. Probablemente el hombre más feliz del equipo, dijo de sí mismo en la descripción que hizo de sí mismo. Garner, por su parte, fue capaz de hacer un uso devastador de su altura en el críquet de duración limitada, ya que consiguió 146 wickets en el transcurso de 98 partidos. En enero de 2020, era uno de los 2 jugadores que habían conseguido más de 100 wickets en partidos internacionales de un día con una media de menos de 20 carreras por wicket. Además, su tasa económica de 3,09 carreras por over es la mayor de todos los tiempos para cualquier jugador de bolos que haya lanzado al menos 1000 entregas. Posee el récord de mejor lanzador internacional de un día de todos los tiempos. Sus 5 wickets por 49 carreras en la final de la Copa del Mundo de Críquet de 1979 contra Inglaterra siguen considerándose la mejor actuación de un lanzador en una final. Tuvo una sesión en la que logró 5 wickets por 4 carreras, y consiguió un hat-trick en 2 ocasiones a lo largo del partido. Además, formó parte de la selección de las Indias Occidentales que terminó en segundo lugar en la Copa Mundial de Críquet de 1983 del ICC. En el primer encuentro de liga contra la India, él y Sir Andy Roberts formaron la mejor pareja de 10º wicket de la historia de la Copa del Mundo. Sin embargo, cuando las Antillas intentaban alcanzar los 262 puntos, se vieron reducidas a 157-9. Sin embargo, Garner y Roberts sumaron 71 carreras para hacer 228 y las Antillas perdieron por 34 carreras. Garner fue miembro del equipo de Barbados que compitió en las Indias Occidentales, del equipo de Australia Meridional que compitió en el Sheffield Shield y del equipo de Somerset que compitió en el Campeonato de Inglaterra por condados junto a Dev Richards e Ian Botham. El Wampisi fue el equipo de su club mientras estuvo en Barbados. En 1986, fue elevado al cargo de capitán cuando jugaba en Barbados. ¿Qué opinas del viaje de Joel Garner? Comparte tu opinión en la sección de comentarios más abajo y no olvides suscribirte a este canal para recibir más actualizaciones.